Muy buenas tardes, telepensantes del canal Esfera Pública, en nuestro nuevo programa Batalla Constitucional del día de hoy. Estamos muy contentos. Quiero primero que todo saludar a Gonzalo Ibáñez, quien todos los lunes nos acompaña en este programa. Gonzalo, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte de Hola, nuevo. encantado. Y tenemos un invitado muy especial del que personalmente estoy muy contenta que nos acompañe hoy día. Nos conocemos hace mucho tiempo, nos apoyamos, somos amigos. Juan Antonio Ursúa, él es asistente social y abogado, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. Ha sido reconocido con el premio Jaime Guzmán, otorgada por ser el mejor alumno de Derecho Constitucional, disciplina del derecho que además le encanta. Es socio de Abogados y asociado en otros estudios jurídicos, principalmente dedicado a las materias de derecho laboral y litigios laborales, y participa en el canal Libertad Republicana, también dando y impulsando la batalla cultural a través de su programa El Momio, ¿no es cierto? En términos Bien. personales es deportista Juan Antonio y una persona a la que junto o con, igual que nosotros, con Gonzalo, con la Vanessa y con las otras personas que participan de Esfera Pública, damos ahí con fuerza, con coraje, intentamos por lo menos ocupar algunos espacios en medios de comunicación alternativos como este para reforzar nuestras ideas, ¿no es cierto, Juan Antonio? Es un placer tenerte en nuestro programa. Así es, pues, ¿cómo estás, Rocío, Gonzalo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos de lleno, Juan Antonio y Gonzalo, hoy día tenemos, la verdad es que el programa lleno de el único tema que nos convoca hoy día. De repente conversamos de la contingencia, pero la contingencia que nos tiene hoy día concentrado es el proceso constitucional, justamente porque han habido novedades, ¿no es cierto? Ya terminó la propuesta de la comisión del Consejo Constitucional, de los miembros elegidos democráticamente. Ahora, estos últimos días fue la revisión que tienen que hacer los expertos, y ahí entonces vieron qué es lo que dejaban, qué es lo que sacaban respecto de la propuesta entregada por los consejeros. Y ahora vuelve, a partir de hoy día, Juan Antonio, van a votar, ¿no es cierto?, cómo quedaron o cómo van a ir quedando, se van perfilando, se van dibujando ya las normas que vamos a tener que estudiar, que van a quedar en la propuesta final. En eso estamos, ¿no es cierto? Entonces, el tema, la verdad, que nos convoca es proceso constitucional. ¿Qué opinas de las etapas en que estamos? Juan Antonio, no sé si quieres comentar algo respecto de lo que estamos conversando. Sí, mira, muchas gracias. En realidad he estado muy interesado en este proceso, porque desde un inicio yo manifesté no estar a favor de ninguno de estas modificaciones a la Constitución, porque yo creo que nosotros tenemos una crisis en el mundo occidental, ¿ya? Que lo ha representado muy bien Spencer Clavin en su libro de How to Save the West, que habla de distintas crisis que estamos viviendo nosotros como Occidente, una crisis de realidad, una crisis acerca de los dioses, una crisis acerca del significado del cuerpo. Son cuestiones que nosotros no estamos hablando. En cambio, estamos hablando de que necesitamos una nueva constitución, cuestión que yo por lo menos nunca he votado a favor. Pero como la naturaleza aborrece el vacío, es necesario estar dentro de estos procesos y buscar que si se van a hacer cambios, que estos cambios no vayan en contra de nuestra forma de poder ver el mejor tipo de sociedad para Chile. Eh, yo estuve viendo la propuesta constitucional que me envió el consejero Jorge de la Maza, y
me llamó la atención algo que, como para poder ponerlo como un tópico para conversar, me pareció que nacía un nuevo Dios. Y este nuevo Dios es la madre naturaleza. Y esta madre naturaleza está atacada por el malvado que es el cambio climático. Y para poder enfrentarlo, se diseña toda una estructura en la Constitución, partiendo en el orden constitucional, en los fundamentos del orden constitucional, en el artículo 11 y a partir también de los primeros artículos en donde cambia esta idea de que el Estado está al servicio de la persona humana, como lo dice actualmente, por el Estado está al servicio de la persona y la sociedad. Ahí empiezan los cambios. Eh, y después de eso, en el artículo 11, nuevamente, en el capítulo más esencial de la Constitución, se establece esta obligación al Estado de proteger el medio ambiente. Ahora, yo creo que hay algo de pluma republicana porque le tratan de poner un apellido, tratan de atajarlo, porque siempre hablan de la sostenibilidad, mirar hacia el desarrollo, pero no hay definiciones. Simplemente cuando se van a las definiciones se van al capítulo 13 y el capítulo 13 abre la puerta a todas estas ideas de cambio climático que llegan al absurdo de hablar de que para combatir el cambio climático tenemos que buscar la equidad de género. Entonces nos metemos en una ensalada de cosas simplemente a través de esta línea argumental, que si nosotros le llegamos hacia sus conclusiones lógicas, vemos que queda abierta la puerta para estas nuevas ideas de globalistas. Entonces, hay un artículo 37.3 que se establece el deber a todos los habitantes de la República de proteger el medio ambiente. Esas interpretaciones se tienen que dar armónicamente y saber cómo se van a enfrentar en un juicio. A mí que me toca estar, que pasamos metidos en juicio, nosotros por nuestra naturaleza de litigantes buscamos cómo argumentar de la mejor manera para defender los derechos de nuestros defendidos, de nuestros representados. Entonces, ¿vamos a tratar de forzar la norma o vamos a tratar de recalcar ciertos significados? Y como en este caso no están definidos esos elementos, se pueden prestar para cualquier tipo de interpretación. Solo un ejemplo. En Estados Unidos, en el 2019, Alexandria Ocasio-Cortez propuso el Green New Deal para Estados Unidos, porque ella dijo que de acuerdo al IPCC, que es el informe de cambio climático, en 12 años más prácticamente no iba a quedar planeta. Entonces había que hacer cambios. Y dentro de esos cambios ella propuso un proyecto de 93 trillones de dólares, 93 millones de dólares, que ustedes pueden decir, no puedo dimensionar esa cantidad de dinero, pero era lo que se estaba proponiendo porque ella decía, si el planeta se va a acabar en 12 años más, ¿quién se va a preocupar de los números? ¿Quién se va a preocupar de los montos? Bueno, y los republicanos empezaron a hacer los cálculos. Entonces decían, mira, tendríamos que dejar de funcionar prácticamente durante 12 años. Todo el presupuesto de los dineros recogidos de los taxpayer dollars tendrían que destinarse a esto. No tendríamos fuerzas armadas. Entonces es una locura. Si uno dice, no, es una locura, eso no va a pasar, no lo sé. La Alexandria Ocasio-Cortez cuando vino acá a Chile habló de pedir perdón por todo. Eh, hay una afinidad, a lo mejor no van a ser 93 trillones de dólares, pero van a ser propuestas en ese sentido, tanto en lucas, tanto en significado. Es un tema que se vuelve muy complejo. Eso es uno de los puntos que a mí me incomoda, pero solamente para comenzar con el tema. Juan Antonio, y te metiste de lleno en ese tópico, te lo agradecemos porque tenemos también algunos objetivos de educación y de ir comentando algunos temas que no todo el mundo tiene por qué estar informado, menos con esta propuesta que sale de los consejeros, va a los expertos, ahora vuelve al consejo, ¿no es cierto? Y es un puro enredo. Entonces, te lo agradezco un montón. Yo entiendo, Gonzalo, no sé cómo lo ves tú, que Juan Antonio aquí nos está dando un argumento adicional respecto de una debilidad que él encuentra en este proyecto constitucional y que más bien lo voy a generalizar o lo voy a simplificar, Juan Antonio, pero más bien es una idea propia de la izquierda
que impulsan, ¿no es cierto?, no solamente a través de la Agenda 2030, sino que a través de esta política identitaria en que ponen, en que usan el antagonismo, bueno, en el ejemplo que señala Juan Antonio, al ser humano en contra de la naturaleza, ¿no es cierto?, que ya lo hicieron además en el proceso pasado. Es decir, que se incorpora, o lo que está diciendo Juan Antonio es que hay una manifestación más de que las normas que quedaron hasta el momento en el texto constitucional van más en la línea de abordar una temática que a la izquierda le interesa mucho, que al progresismo le interesa mucho, que a la izquierda radical le interesa mucho, que estaba exactamente igual o muy parecido en la convención rechazada. No sé, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Si es que quieres complementar lo que decía Juan Antonio, o qué otra, o cómo ves tú qué es lo que está pasando con el proceso constitucional hoy día. Mira, no, sí, ciertamente hay situaciones muy complejas, ¿no? En que eh, se aparecen estas nuevas ideas que empiezan a circular y por otro lado se trata de armar algunas defensas contra las malas consecuencias de esas ideas, ¿no? Y una de ellas es este tema del cambio climático y de la defensa del medio ambiente. Mira, contra la defensa del medio ambiente nadie razonablemente puede tener una objeción. Hemos de defender el medio ambiente en el cual nosotros vivimos, pero ese medio ambiente está al servicio de las personas, ¿no? En esta ideología que comentaba nuestro invitado, eh, la naturaleza pasa a tener, como él mismo decía, casi la condición de divina, ¿no? En que frente a la cual las personas humanas sobramos, ¿no? O somos un exceso, o actuamos siempre para destruir la naturaleza. Entonces hay una pugna entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Y eso no puede ser aceptado. Necesitamos, obviamente, combinarnos. Nosotros vivimos en la naturaleza, vivimos de la naturaleza, la tenemos que cuidar por ese sentido, pero sin perder de vista la jerarquía, ¿no? La naturaleza está para las personas, ¿no? Eh, y en eso tenemos que ser nosotros sumamente claros. Lo mismo respecto del Estado está al servicio de la persona y ahora al servicio de la sociedad. Bueno, todas esas expresiones pueden entenderse bien, ¿no? Si la sociedad es el conjunto de las personas, decimos que al estar al servicio de la sociedad está al servicio también de las personas, pero en fin, hay que decirlo en forma clara para evitar equívocos que después pueden ser muy complejos, ¿no? A mí me preocupa también lo que ha sucedido con el término persona, ¿no? Me sigue sonando fuerte, golpeando fuerte la decisión del Consejo de no aceptar la disposición que indicaba que todo ser humano es persona. Luego, para el Consejo Constitucional, la mayoría por lo menos, no todo ser humano es persona, ¿no? Esto es gravísimo eh, y se puede, digamos, prolongar en consecuencias realmente muy nefastas, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando un grupo humano se atribuye a sí mismo la condición de persona y se atribuye la potestad de otorgar esa condición a otras personas, a otros grupos humanos, pero a otros no, entonces la situación se pone muy compleja. Y es lo que pasa, en este caso fue provocado precisamente por el tema de la ley que permite, digamos, quitar la vida a los que están, a los seres humanos que están por nacer. Eh, Como el ser persona sería, digamos, lo constitutivo de los derechos, si le niego esa condición a un determinado grupo de seres humanos como son los que están gestándose, digamos, en el seno de sus madres, les puedo quitar la vida y los puedo tratar como seres sin derechos, ¿no? Y lo que hago ahora con ese grupo, después lo puedo hacer con otro. Recordemos lo que sucedía en Estados Unidos con los esclavos venidos de África, ¿no? En la Declaración de Estados Unidos podía decirse tranquilamente all men are free, que sé yo, todos los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos, pero resulta que había un grupo que no era hombre, ¿no? Como diríamos ahora, no eran personas. O sea, pueden suceder cosas muy nefastas. Hay situaciones que van a quedar abiertas en el proyecto constitucional y que pueden producir muy graves consecuencias. Ahora, otro tema es qué vota uno.
si apruebo Claro. o si voto en contra, porque aquí no hay alternativas, no hay términos medios, o todo o nada, ¿no? Y entonces hay que ponderar todos estos comentarios que merece el texto con esta, digamos, decisión que uno tiene que tomar en diciembre. Claro, pero Gonzalo, sí, y es exactamente lo que iba a preguntarle ahora a Juan Antonio, porque nosotros tenemos una, una serie de argumentos que nos parecen equivocados, ¿no es cierto? Que nos parecen que no deberían estar en el texto constitucional. Por ejemplo, el que dijo Juan Antonio, el que dijiste tú, Gonzalo, que además, no sé si lo hemos conversado en programas anteriores, pero a mí me preocupa no solamente que no haya quedado que todo ser humano es persona, sino que la historia fidedigna de la ley en el rechazo que se hizo a esa norma, que también puede ser utilizada para poder argumentar, como decía Juan Antonio, y defender una determinada posición. Por ejemplo, el aborto libre. ¿Se fijan? Entonces, también ahí hay elementos de interpretación que son, con los que hay que tener cuidado, a los que hay que prestarle atención. Entonces, uno tiene argumentos, no solamente personas, no solamente el cambio climático, o sea, podemos entrar a picar, como dicen vulgarmente, pero tenemos derechos colectivos indígenas. A mí me preocupa ese punto. Tenemos normas que manifiestan igualdad sustantiva, tenemos normas que empujan la paridad, que finalmente destruye un principio tan importante como el de igualdad ante la ley. O sea, hay un listado de normas con las que yo no estoy de acuerdo, digamos, y entonces ya, se va perfilando o estas son las normas que creo que pueden ser un súper buen argumento para rechazar la Carta Fundamental. Quienes van por el a favor van, hoy día digo, yo no lo tengo decidido hasta que termine la propuesta, pero oímos, ¿no es cierto? Ya, argumentos en contra, argumentos los que ya decidieron ir a favor, argumentos a favor, y entonces tenemos como estas dos posiciones. ¿Tú no crees, Juan Antonio, que el texto hay que tenerlo completo, revisarlo como un sistema, ¿no es cierto? Como un orden jurídico supremo y luego decidir? No estoy deslegitimando a las personas que ya lo han decidido. O sea, hay personas que tienen que todos los argumentos que le llevan a rechazar son absolutamente válidos. De hecho, yo si el plebiscito fuera el domingo, rechazaría sin siquiera ir a mirar las otras normas porque ya me parecen muy malas. Entonces, ¿qué crees tú de este proceso? Como estamos bombardeados con argumentos a favor, con argumentos en contra. ¿Crees que hay que interpretarlo como un todo? ¿Qué opinas de las personas que ya tomaron posición? ¿Qué opinas de los argumentos de uno y otro lado? Mira, lo primero, que un tema que se me había pasado. Yo miro este proceso desde estar en contra, ¿ya? Lo que estoy abierto a que me Yo convenzan también, sí. de votar a favor por una cuestión de ejercicio intelectual. Entre Mm. paréntesis, yo creo que hemos quedado muy mal en términos, pienso yo, en términos de discutir, porque si que me digan, mira, si tú estás en contra, eres asombrosamente menso, por no decir otras cosas, me parece que el nivel del debate es pobre, porque de lo que se trata es de que nosotros podamos entender cuál es la interpretación armónica que se le puede dar a la Constitución, cómo es que la Constitución desde su nacimiento, cómo ha producido el desarrollo de nuestro país de manera innegable. Como dice Shapiro, a los hechos no le importan tus sentimientos. Entonces, si tú estás en el otro lado, el facts don't care about your feelings. Entonces, si tú estás en el otro lado de la vereda política y ves cómo nos hemos desarrollado, en parte es porque se han permitido estas bases de desarrollo, que yo creo que con estos podrían verse mermadas totalmente. Yo tengo uno de los argumentos que podrían estar desde el prejuicio, lo acepto. La Constitución de 1980, que es la constitución más modificada de la historia de Chile, esa Constitución partió el 24 de septiembre de 1973 y estuvo funcionando en sus consejos, la Sí. Comisión Ortúzar y el Consejo del Estado, hasta el 5 de agosto de 1978. 417 sesiones, prácticamente 5 años funcionando, con los juristas más destacados del país.
expresidentes de la República, radicales, DC, el presidente del Colegio de Abogados, ministros de la Corte Suprema. Ellos estuvieron redactando el proyecto de nueva constitución, y fíjate que en esos 5 años se les pasó una cosa, que los quórum para poder modificar los derechos y garantías de la Constitución y las bases esenciales de la institucionalidad solo se pueden reformar por 2/3. Pero se les pasó que el capítulo en donde decía eso se podía reformar por un quórum menor. Hasta donde yo entiendo, según los libros de Don Hermógenes, el que se dio cuenta fue Hernán Vigi, y después se lo comentó Don Hermógenes. Entonces, imagínate, si pasó algo así, yo creo que en los pocos meses que ha estado trabajando este consejo, algo se les va a pasar. Es simplemente una cuestión comparativa. Es de 5 años versus unos pocos meses y todos peleados y siempre estando en el chat, siempre en distintos programas. Es esa posibilidad de concentrarse. Yo la veo mucho más profunda en la Constitución actual, que ahora está súper modificada, que en lo que se está haciendo ahora. O sea, Eso, Juan Antonio, es un ah, argumento, ¿sabes tú? Que lo conversé el otro día con alguien de mi familia, que me decía, yo haciendo una encuesta, ¿qué vas a votar en contra, a favor, o si ya lo tienes decidido o no lo tienes decidido? Y un familiar me dice, lo mismo que tú, pero ese es como el argumento del flojo, ¿no es cierto? No, yo no voy a leer nada, me dijo la persona, pero ¿cómo parte esta cuestión? O un grupo de operadores políticos, esto fue lo que me contestó mi familiar, siguiendo el hilo de tu argumento, me dijo, esto es un grupo de operadores políticos que les dieron la pelota porque no se quisieron hacer cargo en el Congreso de modificar lo que había que modificar de la Constitución, versus un grupo de expertos, pero ya, o sea, Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, la Alicia Ropa, o sea, gente realmente experta de verdad, no operadores políticos, que se concentraron ahí. Y me dijo, así que no tengo por dónde perderme. Así que es el argumento que podríamos calificar como el argumento del el que no quiere leer después, ¿no es claro. cierto? No, pero a través de esos puntos, yo cuando lo he dicho en el programa, yo les digo, tomar la decisión de votar en contra, que es lo que yo estoy predispuesto a hacer, Mm. no resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque yo veo la Constitución actual, que yo lo he definido como una puñalada por la espalda, que es la rebaja de quórum. Entonces, ¿eso deja en una posición débil? Yo creo que sí, pero esa es la opción que veo. Y las consecuencias de eso es que nosotros necesitamos que aquellas personas que siempre han estado con nosotros en nuestro sector votando rechazo, que ahora pueden tener la opción de votar a favor, vamos a necesitar estar unidos en el caso de que gane la opción en contra, para evitar que se produzcan nuevos tipos de reformas en el Congreso, en el Congreso. Entonces, ¿es una situación delicada? Sí, es una situación extraordinariamente delicada. Una de las razones por las cuales uno debiera tener este debate a un nivel de poder decir, mira, yo creo Sí, que esto no va por ahí, esto en realidad va por allá. Por ejemplo, uno de los argumentos que he escuchado a personas que tengo en muy alta estima es que dicen, mira, por ejemplo, en materia medioambiental, esto ya está a través de tratados internacionales. Si nosotros mantenemos ese argumento y lo seguimos hacia sus conclusiones lógicas, es que actualmente no tenemos un artículo 11 que le dé la orden al Estado de proteger el medio ambiente. No tenemos una constitución que establece un deber de los habitantes de la República de proteger el medio ambiente. Y con toda y con todo el desarrollo que está en este texto. Entonces, si a eso le sumamos los tratados, quedamos en una situación peor a la que estábamos actualmente. actualmente, claro. Ese es el punto. Por eso yo estudié este borrador, porque me parece que el debate, independiente de los cambios que se produzcan ahora, que yo también tengo el prejuicio de que los cambios que se hagan ahora no la van a dejar más cómoda para nuestro sector. Temo que va a quedar más cómoda para el otro sector. Entonces, si con este texto se produjo el debate, es sobre esto que yo hice ese análisis. Esto no se, por ejemplo, en materia climática, creo yo, no se resuelve eliminando el capítulo 13, porque toda la interpretación y todo el desarrollo de la protección del medio ambiente con ciertos frenos ya está. Ese es el punto. Se vuelve peor con el capítulo 13, pero no se resuelve sacándolo. Ese es el punto. Sí, y el elemento de comparación sin duda es propuesta versus constitución actual y no constitución rechazada, ¿no es cierto? Gonzalo, quiero tomar un punto que dijo Juan Antonio respecto del escenario
del quórum, o lo que él llamó la puñalada por la espalda. Es decir, para que la gente nos vaya siguiendo, la Constitución actual tiene un quórum de reforma que es de 4/7 de los parlamentarios. Ese quórum se bajó durante la campaña para el rechazo del plebiscito del año pasado, ¿no es cierto? Entonces, y la propuesta constitucional hoy día, si es que se aprueba, tiene un quórum de reforma mayor que alcanza los 3/5. Ese es el dilema. Entonces, el punto es que Juan Antonio dice, claro, es un riesgo que si se rechaza esta propuesta constitucional, la amenaza, en el fondo, el riesgo futuro es que vayan a incorporar todas estas ideas delirantes en la constitución actual. Y mi pregunta en concreto, Gonzalo, es, ¿cómo lo ves tú? Si sopesar un riesgo futuro, que es una posible reforma o varias reformas a la constitución que vayan a introducir más ideas de izquierda a nuestra actual constitución, o un riesgo que ya no va a ser riesgo, sino que un daño presente. Porque si el proyecto de constitución sale con la igualdad sustantiva, el cambio climático, los derechos colectivos indígenas y bueno, es votar a favor de no algo que sea reformar, sino que de alguna propuesta que ya tiene ideas que son muy malas. Entonces, esa es la pregunta que te quería hacer. Mira, es que esa es la alternativa real, ¿no? Nosotros no estamos discutiendo aquí para proponer, digamos, un articulado que nos satisfaga más, sino qué es lo que está en juego, lo que decía recién yo. Nosotros podemos hacerle críticas A, B, C, D o al actual proyecto, a cómo se está desarrollando, pero ¿cuál va a ser la alternativa si rechazamos, o sea, si votamos contra? Encontrarnos con una constitución que podrá darnos ahora, digamos, mejores satisfacciones, pero que es extraordinariamente frágil, ¿no? En respecto de la cual ya se ha dicho y se ha afirmado categóricamente de que si esto va al Congreso se va a aplicar el quórum de 4/7 para introducirle todas las modificaciones que pueden hacerla de ella un texto peor al cual se está llegando ahora y que votaríamos eventualmente a favor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, no solo un juicio del proyecto constitucional en sí mismo, sino un juicio en relación a las posibilidades que él tiene como, digamos, contrapartida, ¿no? Y que yo las encuentro extremadamente peligrosas. Ya estamos viendo cómo, por ejemplo, en el Partido Comunista, que es el partido que hace de cabeza, digamos, en esta versión constitucional por el otro lado, ¿no? Ya se anuncia cómo no se va a tratar solo de hacer algunas modificaciones, sino ir a una tercera vuelta de convención constitucional, ¿no? Lo cual es realmente muy dramático y muy impredecible, ¿no? No hay que creer que porque los dos últimos resultados fueron favorables a lo que nosotros pensamos, esa tendencia va a continuar. Recordemos cómo todo esto partió con dos resultados, digamos, aplastantes por el cambio, por la modificación, por ir a nuevas constituciones, etcétera, y que gracias a Dios cambió, digamos, en el transcurso del tiempo. Pero eso puede suceder ahora a la inversa, ¿no? Por eso, nosotros yo encuentro que es muy importante dejar en claro todos los problemas que tiene el proyecto constitucional, pero a la hora de tomar la decisión, este proyecto, digamos, con todos sus defectos y sus virtudes, ha de contraponerse contra la posibilidad de que podamos ir a una situación incluso mucho peor y realmente de muy negativas consecuencias, ¿no? Ese va a ser nuestra definición en diciembre, ¿no? Y por supuesto que entre tanto tratemos de mejorar el proyecto constitucional. ¿Tú qué opinas, Juan Antonio? A mí me pasa que creo que después de lo que aconteció con este proyecto o experimento constitucional 2.0, esta inseguridad a la que hace referencia Gonzalo, esta incerteza respecto de las posibles eventuales reformas que puede sufrir nuestra actual Carta Fundamental de rechazarse el proyecto del Consejo, esa incerteza en realidad también puede estar presente en el caso de que se apruebe, porque lo que se hizo con este experimento 2.0 es ir en contra de la ley, y no de cualquier ley, de la ley suprema. O
sea, nosotros teníamos un artículo, que es el artículo 142, que establecía claramente que de rechazarse la propuesta del experimento constitucional 1.0, se seguía manteniendo su vigencia la actual Constitución. Y a pesar de la norma escrita expresa, nos vimos envueltos en un tiempo extenso, que es el que estamos viviendo, de un experimento completamente inseguro, inestable, que no sabíamos lo que iba a pasar en el 7 de mayo para la elección de los consejeros, que se vulneró, en mi opinión, la manifestación soberana del pueblo, porque por una inmensa mayoría dijimos que no a estas ideas. Entonces, a mí me pasa que ese argumento, Gonzalo, y estoy disintiendo, estoy poniendo el contrapunto nomás, quiero saber qué opina nuestro invitado, pero como para ampliar la mirada de ese argumento, que es que a mí no me da certeza que esta propuesta constitucional tenga un quórum de reforma más alto, que ya incorpore normas con las que no estoy de acuerdo y que creo que son muy graves, como por ejemplo los derechos colectivos indígenas y las otras que han mencionado ustedes, si es que la realidad, los hechos, como dice Juan Antonio, es que violaron la Constitución, la violaron. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, igual lo pintaron, no lo maquillaron de legal, porque metimos una reforma se cocinaron sin acta y sin nada 8 personas operadores de partido, pero la disfrazamos de legitimidad y en realidad fue jurídicamente correcto haberlo hecho en el Congreso. Pero eso fue lo que sucedió, o sea, hablemos las cosas como son. Y ahí nosotros teníamos clarito, teníamos la certeza de que si votábamos rechazo seguía la Constitución, si votábamos apruebo entraba en vigencia la Constitución nueva. Eso era, y lo violaron igual. No sé qué Claro. opinas, Juan Es que Antonio. lo que pasa es que es ahí es donde yo encuentro esta intersección en los distintos tópicos de lo que te contaba, que saliéndome de lo constitucional, yo veo que hay un problema de nuestra civilización occidental, en donde a través de determinados fallos de los tribunales superiores de justicia, ocurre la tesis de Luis Alejandro Silva, que en este libro de Entre la justicia y la ley, donde hay fallos que van mucho más allá de la ley, independiente de los límites legales o constitucionales que se establezcan, porque hay una mirada, porque se accede a un bien superior, porque hay algo mucho más importante. A mí me ha pasado viéndolo en determinados fallos, por ejemplo, hubo un fallo de Redline hace varios años, en donde hubo una huelga de lápices caídos, sin proceso de negociación colectiva, lo que es ilegal, no procede. Y resulta que la Corte dijo, mira, es que hay algún tratado no ratificado que dice tal cosa, por lo tanto yo creo que está bien. Entonces se dio el caso de tener una huelga fuera del procedimiento de negociación colectiva. Eh, Ese es un canapé de aquellos casos que hemos podido ver. Hay casos mucho más controversiales, pero de eso se trata. Yo veo una crisis tanto en las personas en donde no estamos dispuestos a seguir determinados patrones de conducta porque pensamos que podemos hacer cualquier cosa, nos podemos transformar en cualquier cosa. Entonces, podría ser con esta constitución o con la próxima constitución. Yo creo que no estamos resolviendo el problema. Estos ímpetus irrefrenables de querer hacer una nueva revolución siguen estando presentes, ¿Y tú lamentablemente. crees que no van a estar con una constitución, abro comillas, de castitución? A favor o en contra, yo creo que se va a producir igual. Sí. Y de hecho, por eso yo te citaba este tema del cambio climático, que fue lo que yo encontré y que después yo lo conversé con Vanessa y porque ella lo había dicho en un programa, había dicho, mira, no he leído el texto, pero me parece esto. Y yo le envié un correo y le dije, sí, tú dices que no leíste el texto, pero creo que la chuntaste porque yo lo leí y me encontré con lo mismo que tú. Entonces, si yo quisiera, imagínate, decir, perfecto, vamos a buscar otra forma, no a través de protestas, de cómo subvertir estas reglas, perfectamente las puedo encontrar acá. Vanessa me envió un texto del Laudato Si, del Sumo Pontífice, Laudate Deum, del Santo Padre, en donde él empieza a hablar de números referidos a las emisiones de carbono, de que hay que hacer algo ya, del tema de la equidad de género, en un texto en donde yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Si encontramos argumentos para poder ingresar todo este tipo de tópicos que nos van a hacer cambiar nuestra forma de ver la realidad, entonces cerramos una puerta pero dejamos la ventana abierta.
Eso es lo que veo. Yo creo que esa es la crítica que puedo hacer y que independiente, si aprobemos o rechacemos, nos vamos a encontrar en la misma crisis. Entonces, ¿qué hacemos, Gonzalo Ibáñez? ¿Qué opina respecto de...? Tiene un punto, Juan Antonio, ¿no es cierto? Mira, Súper no, importante, yo creo que es el argumento de fondo, pero tenemos yo, yo creo, como tú decías, Rocío, todavía nos queda que esperar un poco a ver cómo sale este texto en definitiva. Todavía puede tener algunas vueltas, ¿no? Mira, es muy difícil tomar una decisión ahora, ¿no? Esto la vamos a tener que tomar casi al momento de ir a la urna, ¿no? Hasta ese momento vamos a estar en la duda porque, como te decía, tanto en el análisis de las distintas disposiciones que vayan en el, eh, en el proyecto, como en el análisis del contexto en el cual esta votación se va a dar, ¿no? Hay razones para estar en un lado u otro. ¿Por dónde nos vamos a inclinar? Yo, digamos, de entrada, siento que uno debería votar contra porque, digamos, ¿por qué estamos en este enredo? Lo que tú decías del artículo 142, el gusto de estar cambiando una constitución que nos ha dado muchas satisfacciones, que le ha permitido al país un desarrollo que nunca antes había tenido, es casi un suicidio. Pero por otro lado está, digamos, la posibilidad de que sigamos dándole vuelta al tema constitucional ya en forma indefinida con todos los graves problemas que eso nos puede traer, o bien que a partir de este famoso nuevo quórum de los 4/7, la constitución sea cambiada entre cuatro paredes en el Congreso, aún de manera mucho peor a lo que puede estar resultando en este proyecto constitucional, ¿no? Por eso no es fácil ahora tomar una decisión y yo no la tomo. Quiero ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. yo creo que la invitación, al menos es lo que pienso yo, Gonzalo y Juan Antonio, es de ser súper responsable. Yo sé que es una invitación poco sexy, la de, oye, léanse el texto o infórmense a través de este programa y de los tantos otros como el de Juan Antonio, ¿no es cierto?, Libertad Republicana, porque tenemos que tomar una decisión informada y esto también aplica para nuestros parlamentarios y esto también aplica para las autoridades comunales. O sea, es el único modo que tenemos de ir construyendo un futuro en términos de ir respetando el ordenamiento jurídico. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, contigo, Juan Antonio, cuando dice, bueno, si aquí los fallos, me acordé cuando hablabas del fallo, este de Redline, en que aplicaron cualquier cosa, me acordé de la Corte de Valparaíso, ¿te acuerdas, Gonzalo, en que dijeron, no, el derecho de propiedad sí fue vulnerado, pero Ah, ojalá que el ministerio se haga cargo de la vivienda y si no, no se le puede devolver el terreno a su dueño? O sea, relativizó absolutamente un derecho fundamental que está consagrado actualmente en la Constitución. O sea, no se pescaron la Constitución, eso en castellano. Lo mismo que los retiros, que buscaron un subterfugio, todos sabemos, porque es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República y los parlamentarios buscaron la vía para hacerlo jurídico, pero hicieron trampa también y ahí estuvimos con un retiro, con dos retiros, con tres retiros. Entonces, es cierto que no hay apego por el ordenamiento jurídico y es el único modo que tenemos de protegernos frente al poder. Y por eso creo que el camino es como largo e indirecto, pero yo creo que el camino es ser súper responsable a la hora de votar por las personas que elegimos. Ya, estoy siendo así como, ya, a ver, te fuiste por la tangente. No, porque creo que en este proceso constitucional es lo mismo, por lo menos yo no sé si será hasta el minuto, tengo mi mente súper estructurada en términos de que si este proceso, si este proyecto me gusta, porque el proceso ha sido impecable comparado con el anterior, ¿no es cierto? Pero si este proyecto no me gusta en una coma de diferencia con la actual constitución, yo voy a ir en contra. Porque tal vez es muy simplista, si quieren, o tal vez es votar después de estudiarlo, sin realizar el cálculo electoral, como cuál es el riesgo futuro que tengo de una posible reforma. Y por eso me interesa elegir parlamentarios que no hagan puras tonteras. Juan Antonio, no sé cómo lo ves tú. Y lo otro que te quería preguntar es
sobre las personas que se han manifestado en contra. Estoy pensando en Fundación nuevamente, no sé si lo viste, en que dio una serie de argumentos completamente legítimos, en mi opinión válido, en mi opinión estoy absolutamente de acuerdo con esos argumentos, de decir no, vamos a ir en contra y de lo que ha sucedido después de esto, que yo no tengo el detalle de todo, pero al parecer han habido muchas críticas respecto a esta posición y un argumento, tú decías, elevemos el debate de, si votas en contra, votas como los comunistas. No sé qué opina de esto, Juan Antonio. Mira, yo justo vi el video, yo tenía destacados en negro los puntos en los que no estoy de acuerdo con el texto, entonces justo había aparecido el video y empecé a ver y Y tenía tenía, los negros varias, coincidían. varias coincidencias en el acceso, en el artículo 3.2, que la ley promoverá el acceso igualitario de mujeres por la forma en la que había quedado redactado antes de que ingresara ahora a A los la comisión expertos. mixta, porque quedaba abierta la interpretación. Eh, Ahora, hay materias en donde creo que se va a producir esto que a mí me enseñaron en la universidad, que después nunca más lo vi, esto de los tribunales contenciosos administrativos, que existía un mandato constitucional para los tribunales contenciosos administrativos, y ahí están, todavía no aparecen. Acá vi harto de que existirá tal cosa, y para que se produzca, el presidente de la República está obligado a enviar un proyecto de ley. Ya, perfecto, pero ese proyecto de ley se cumple enviando el proyecto de ley, no aprobándose. Eh, Hay algunas soluciones que a mí me parecen que son simplemente más Estado, o que algunas instituciones que se podrían crear y que podrían caer bajo el alero de determinados partidos políticos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, Solucionar problemas sociales con más Estado de lo que ya tenemos, con un presupuesto anual de 84.000 millones de dólares y creciendo, me parece una brutalidad. A mí me parece muy raro que en política no apliquemos ese criterio que nos decían en la casa cuando alguien quería algo y decían, no hay plata. Esa realidad física, filosófica del cero, que es invencible porque simplemente no hay plata, Plata. me parece Sí, súper difícil de aplicar en la realidad, es porque determinados partidos políticos dicen que a lo mejor obtener los objetivos no dependen de la plata. Bueno, bienvenidos al planeta Tierra, pues la realidad existe, los recursos son escasos. sí, Ese es el tema de que nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, lo que te decía de la Alexandria Ocasio-Cortez era porque ella simplemente no podía dimensionar lo que son 93 trillones de dólares. Acá probablemente no se sepa dimensionar lo que son 84.000 millones de dólares al año, que es el presupuesto de la nación y que se va en distintas cosas. Entonces, volviendo a lo que tú me estabas preguntando, claro, me encontré con varios de esos argumentos, los que yo también los tenía destacados. Me llamó mucho la atención de que se ingresara el concepto de solidaridad, que ahí, esto es un carril, yo creo que está a la mano de Luis Alejandro, que él en algunas entrevistas a medios argentinos había hablado de la solidaridad como el reconocernos en el otro, pero eso no lo veo acá, no está definido. En circunstancias que en el artículo 102, cuando se habla de los estados excepcionales y de la protección de la infraestructura crítica, en este borrador hay 3 hojas de la infraestructura crítica, como una definición casi exquisita. Pero acá los principios de sustentabilidad se fueron al capítulo 13 en una redacción que por lo menos a mí no me gusta. El concepto de solidaridad, nada, no se define. O hay ciertas cosas que se dejaron abiertas. Entonces, vuelvo al mismo tema. Si la comisión que creó la constitución más modificada de la historia de Chile se le fueron pasando ciertas cosas, creo que acá también se fueron pasando ciertas cosas que van a ser utilizadas por determinados sectores políticos, por jueces que les gusta vestirse de rojo, para fallar buscándole la quinta pata al gato. Ese es el problema que yo veo, que nosotros actuamos de buena fe, nosotros actuamos para que las cosas se produzcan. Otros sectores políticos actúan para destruir lo que actualmente hay. ¿Para qué? No sé, pero para que no exista más lo actual. bueno, Ese es el debate. No es una línea de los de la izquierda con los de la derecha. Es una línea de lo que queremos conservar lo bueno con lo que quieren destruir. De eso se sí, trata. Si te das cuenta, no quieren toda esta línea de construccionista, quiere destruir, sí. quiere cambiar todo. ¿Y para qué? No sé, para que salga algo.
el nuevo Ese es el problema. hombre, la nueva sociedad. Claro. Gonzalo, ¿cómo ves tú este otro argumento que esbozó en su reflexión Juan Antonio, que es el de la estabilidad? Votemos a favor porque si esta constitución se aprueba vamos a tener estabilidad forever, ¿no es cierto? Para siempre. Y si votamos en contra se va a producir una inestabilidad. Y lo pregunto justamente por lo que dice Juan Antonio, de la cantidad significativa de normas que vamos a tener, si es que se aprueba esta Carta Fundamental que tenemos que meter en el Congreso, que tienen que redactar, en fin, o sea, una nueva constitución. Yo creo que, no sé, así como lo primero que se te ocurre no es exactamente la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico ni de nuestra realidad social. Mira, el texto constitucional es uno de los factores de estabilidad, pero no es el único. Si nosotros advertimos, por ejemplo, en nuestra historia de los últimos 35, 45 años, vemos cómo Chile durante 20, 25 años tuvo mucha estabilidad y sin cambiar el texto constitucional entró en situaciones de inestabilidad, ¿no? Que al final desembocaron en que había que cambiar el texto constitucional como si esto hubiera tenido la culpa de la inestabilidad, ¿no? O sea, no hay que creer en los efectos mágicos de los textos constitucionales, por muy buenos que sean. Siempre admiten por lo demás interpretaciones, siempre admiten aplicaciones diversas, etcétera. O sea, eh, la razón de la estabilidad tiene que estar en el cuerpo social interior, como lo tuvimos en Chile durante 40 años, ¿no? Y que fue producto, por supuesto, de la tremenda crisis que vivimos hace 50 años, ¿no? Que la gente quedó curtida con eso, ¿no? Y entró en razones. Y pasa lo que ha pasado tantas veces en nuestra historia, cuando la situación se tranquiliza, el progreso viene, se olvidan los problemas, no se olvidan las causas de los problemas y volvemos a recaer en ellos, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos en la historia de Chile como eso ha sucedido y como ha sucedido en estos momentos, ¿no? Las dos últimas votaciones indican cómo la gente vuelve, digamos, hacia la cordura, ¿no? Y eso es más fuerte que un texto constitucional. Ojalá lo podamos mantener. Eh, Ahora, ¿qué creo yo? ¿No? Eh, ¿Qué es menos malo o qué es más favorable a la estabilidad? ¿Votar a favor de este texto a pesar de todas las reservas que podamos tener o votar contra eh, pensando que vamos a poder hacer uno mejor después, ¿no? O que el actual va a quedar inamovible? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las dos opciones. Eh, si votamos a favor de verdad, este texto constitucional va a necesitar en su momento nuevas modificaciones, digamos, y, y- y llegar, digamos, a otros textos incluso. Pero si nos vamos por el otro lado, caramba, ¿no? Tengamos cuidado que el piso se puede mover en forma realmente muy, muy dura. Así que yo lo dejo pues, planteado así. Mira, yo quería hacerle a nuestro invitado algunas preguntas sobre temas muy concretos de la Constitución, del proyecto constitucional, que no han salido en debate. Por ejemplo, el artículo 16, número 1, establece que la Constitución o el Estado garantiza a todas las personas el derecho a la vida. No sé qué te parece, Juan Antonio, eso. ¿Será así que será posible garantizarle a todas las personas el derecho a la vida? O sea, es que uno de los temas fundamentales que para mí es el tema de la protección de la vida. Entonces, y también en materia de la redacción, otra de las cosas que veíamos en clase hace muchos años era que la palabra era asegurar. Y acá yo la veo, dice la Constitución asegura. ¿Y por qué asegura? Porque son derechos que son previos a la existencia del Estado. Porque el Estado está a nuestro servicio, el Estado es como nuestro paniaguado. Eh, Nunca jamás debería poder estar sobre nosotros. Ese es el miedo que me da cuando se agrega a la persona y a la sociedad, como por ejemplo eh, los cierres colectivos producto de pandemia, cierres producto de cualquier otra cosa que se les pudiera ocurrir, porque con esta redacción creo que algún creativo podría encontrar argumentos para decir que no hay que ocupar más automóviles.
Por ejemplo, volviendo al Green New Deal, solo para que lo tengan como referencia, se planteaba una disminución del patrón de consumo de energía en Estados Unidos de un 88%. ¿Parece una brutalidad? Sí. Si buscáramos una especie de punto medio aristotélico, llegaríamos a un 44. Sigue siendo una brutalidad. Entonces, ese tipo de conceptos se abren para afectar todos estos derechos. Volviendo al tema de la vida, eh, la protección de la vida, que cuando dicen la ley protege la vida de quien está por nacer, creo que es uno de los elementos que sigue vigente hoy, hasta donde recuerdo, en la Comisión Ortúzar se había dejado la discusión de que la ley protege la vida del que está por nacer, se había optado por dejarlo así, para que fuera la sociedad quien fuera definiéndolo en las distintas generaciones si se podían establecer determinadas excepciones, cuestiones con las que yo estoy en contra, porque simplemente cuando se trata de proponer materias de aborto, se defiende con otro significado. Por ejemplo, se ha dejado de hablar de la guagua o de la persona, se habla del feto. Creo que ha sido incluso Lucas Sierra, no en el intercambio epistolar que han tenido ahora, sino que antes, en donde él trata de hablar del feto. Pero si uno va a la raíz etimológica de la palabra feto, va a encontrar que feto significa descendencia. Pero simplemente no se quiere hablar de los conceptos de persona, guagua, niño, por el sencillo hecho de querer decir, quiero abandonar estos conceptos. Pero se vuelven a encontrar con la misma idea. Estamos hablando de descendencia, estamos hablando de una protección de un continuo que debe estar protegido. Yo creo que eso debe ser así. Eh, me tocó ver unos videos de Antonín Scalia, el fallecido ministro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde él también estaba en contra del fallo de Roe v. Wade del 73. Él estaba por el derecho a la vida, pero él decía, no puedo fallar, él falló en contra porque no encontraba un derecho al aborto supuestamente en la Constitución de los Estados Unidos. Pero él decía, yo invito a que la gente vaya a convencer a sus parlamentarios para que se prohíban estos proyectos. Esa es una cuestión que se debería producir aquí, pero yo creo que nosotros tenemos la cultura de echarle la culpa al otro, de que el otro haga, de que el parlamentario haga, cuando en realidad, como decías tú, el concepto de la estabilidad social va a depender de nosotros y la defensa de determinados conceptos siempre yace en nosotros. Es por eso que yo creo que Sí. nosotros necesitamos que nuestros partidos políticos de derecha piensen a Chile a 100 años, a 150 años, con cuáles son las defensas de las ideas, porque de lo contrario vamos a terminar votando por candidatos que nos digan, oye, mira, sí, está bien el tema del aborto, pero con estos límites. A mí no me lo pueden pedir, o sea, yo no puedo votar a favor de eso simplemente porque no me convence, me produce repulsión, porque estamos acabando con la vida de un ser humano. Si lo llaman una agrupación de células, yo también soy una agrupación de células. Y los argumentos tienden a ser circulares porque no pueden abandonar el concepto de que estamos hablando de vidas humanas. Ese es el tema. Por eso yo creo que esto va a quedar así. Hasta donde he visto en las votaciones, al parecer hay una línea roja establecida por el Partido Republicano en la protección del quién, y al parecer va a quedar constancia de que esto no obsta a que exista el derecho al aborto en las tres causales. Cuestión con la que yo sencillamente no estoy de acuerdo, pero probablemente quede así. Esa es la realidad. Así lo veo yo. ¿Y cómo ven los resultados, Gonzalo, de las encuestas? Vamos cerrando ya, pero que tenemos la CADEP de ayer en que se muestra un resultado más o menos parecido. Estos son proyecciones, las encuestas sabemos que se equivocan muchas veces, pero vamos 53% de personas que se muestran en contra del proyecto y apenas un 28% a favor. ¿No sería una opción pensar, bueno, en primer lugar, que este proceso se cierre, sea cual sea la opción que gane? Al parecer las encuestas muestran que favorece a la opción del rechazo. Creo que el cierre es un punto muy importante, no sé cómo lo ves tú, Gonzalo, y lo siguiente es que si hay ideas o argumentos por los cuales se invita a la gente a votar a favor, que para algunos pueden ser suficientes, para mí todavía no, pero por ejemplo, como darle
gobernabilidad a nuestro sistema político y que hayan ahí normas que son relevantes para que no haya tanta atomicidad en el Congreso, estableciendo por ejemplo, un mínimo, ¿no es cierto?, del 5% de representación para obtener los escaños parlamentarios. ¿No crees tú que deberían ser contemplados en una próxima reforma constitucional y dejárselo a cargo del Congreso? O sea, ocupar el argumento de, oye, pero es que puede haber una reforma constitucional en esta constitución que nos rige actualmente. Bueno, si se vota en contra del proceso, podemos incorporar, o nuestros parlamentarios, los que creen en la libertad, pueden impulsar proyectos de ley que permitan mejoras, por ejemplo, en el sistema político, la disminución de parlamentarios, etcétera. No sé cómo lo ves. Mira, todo es posible. Lo que tú dices de las encuestas es muy cierto, ¿no? Y eso demuestra la fuerza de la inercia del voto rechazo, ¿no? Que fue lo que respaldó las dos últimas votaciones. Porque esta gente que ahora está siendo encuestada, yo te aseguro, no hay ninguno, poquísimos que hayan leído los textos del proyecto constitucional. ¿En qué vamos, no? Que tú le puedas preguntar alguna cosa del proyecto y te vaya a responder. No, es simplemente una inercia del rechazo, es decir, no a este proceso de cambio constitucional, ¿no? Seguimos con lo que vamos y punto. Eso yo creo que es lo que está detrás de esto, ¿no? Eh, y vamos a ver si eso se puede modificar de aquí a diciembre. Por lo que se va viendo es más difícil de lo que se pensaba. Eh, pero en fin, yo creo, como te digo, que ese rechazo no es a este texto u otro, sino que al procedimiento, ¿no? Y sobre esa base va a haber que discutir. Yo en este sentido encuentro que la posición del Partido Republicano, que es el pedir que se vote favorablemente al proyecto, que en definitiva ellos van a presentar, porque ellos son la mayoría, bueno, tiene alguna racionalidad, ¿no? Si los eligieron a ellos fue por algo. Por lo tanto, oye, nosotros creemos, dirán ellos, que esta es la solución, así como nos apoyaron en mayo, apóyennos ahora en diciembre. En fin, es Claro, un pero tema que vamos a seguir discutiendo todavía un par de meses. sí, pero claro, Un mes o y sea, medio. sí, que se quede claro, el 17 de diciembre es el O plebiscito. Si, sea, si dos que, meses. claro, pero vamos a tener más o menos un mes antes del plebiscito, vamos a tener ya la carta, la propuesta de carta fundamental ya lista, oleada y sacramentada para poder estudiarla. Yo creo que esto de las ganas de dar vuelta los resultados de las encuestas del plebiscito del 17, bueno, yo tengo ganas de darlo vuelta. Si es que la Constitución me convence, que hasta ahora no me ha convencido nada, y yo seré una de las pocas que tal vez, como dices tú, Gonzalo, que tiene argumentos de fondo, así como los ha señalado Juan Antonio, también la Fundación nuevamente, también la Vanessa, en algún sentido, para decir, no, hasta el momento no me gusta mucho, digamos. A ver si es que lo modificamos, ¿para qué? Si va a salir mala, mejor no modificarlo o ir en contra. Juan Antonio, para cerrar, estuvimos tan contentos de tenerte aquí. No sé si quieres decirle a nuestros telepensantes algún mensaje más. No, mira, simplemente que por el sencillo ejercicio del análisis intelectual, yo también revisé qué cosas yo veía, ponía a testear los argumentos de por qué están en contra y veía a ver qué cosas estaban a favor para que la gente pueda votar a favor. Eh, Está el tema, hay una incorporación del efecto relativo de la sentencia, que esto tiene casi nombre y apellido, que es contra los fallos de las AFP. Se establece esa limitación. Hay una norma que prohíbe las leyes contra el negacionismo. Ese tipo de cosas tienen cierto atractivo. También ahora está en entredicho la eliminación de las contribuciones, que ahí tú nos puedes contar un poco más, pero hasta donde yo entendía, en la actual Constitución, por la redacción de gravar rentas, no se entendía que no se podía grabar el patrimonio, pero por una normativa transitoria se estableció las contribuciones actualmente. Eso, al parecer, en esta nueva Constitución, hasta donde sabemos,
la eliminación de las contribuciones está en entredicho. No Sí, sabemos qué va porque a ser. los expertos lo eliminaron y están pensando los consejeros volver a reponer esa norma. Así que hasta hoy día no está. Vamos a ver qué pasa Claro, con el texto final. el punto es que es fundamental revisar la norma. Yo sé que en Chile somos muy pocos a los que les gusta leer. Otra cosa tiene que ver con la comprensión de los proyectos, pero la idea es poder debatirlo. Porque hay argumentos de lado y lado que nos pueden llevar a tomar decisiones. Yo insisto, si este grupo de juristas estuvo 5 años encerrado haciendo este proyecto de la Constitución de 1980, la más reformada de la historia de Chile, entonces imagínense lo que se puede dar acá. Es por eso que el compromiso, esos deberes constitucionales no deberían estar ahí, deberían ser nuestros. Deberían ser nuestro deber de poder decir, nosotros queremos hacer esto, no estamos a favor de esto por tales razones, más que decir, no, es que si tú haces esto, tú eres un tal por cual. Eso Completamente de nos acuerdo. denigra, eso realmente nos hace quedar prácticamente al mismo nivel de los progres que se ponen a gritar para que tú le digas cuáles son sus pronombres. Sí, Realmente disminuye el nivel de la discusión. Claro, nosotros deberíamos estar sobre eso para poder entender, mira, si en realidad esto nos lleva a votar mejor a favor o votar en contra. Ese es el tema, o sea, esa es mi invitación. Muy agradecido también por la invitación para este programa. buenísimo, Juan Antonio. Gonzalo, no sé si tú te quieres despedir, pero yo voy a comprometer a Juan Antonio que venga a un próximo programa en una próxima oportunidad porque estuvo muy entretenida la conversa. Encantado. Hay Sí, mucho que conversar. Mira, yo, claro, le agradezco a nuestros auditores y espectadores que nos sigan y que estén con nosotros y que todos juntos reflexionemos acerca de lo que se nos viene encima. Mira, lo más probable y lo más realista es que tengamos que elegir entre dos males, ¿no? Que no nos guste ni quedarnos con uno que ya tiene toda esta cantidad de modificaciones y la fragilidad que le da este quórum de 4/7, o el nuevo proyecto que, como decía nuestro invitado, tiene, bueno, cosas favorables, pero también desfavorables. Vamos a tener que elegir, como muchas veces sucede en la historia, entre dos males, elegir el mal menor. Eso es lo que tenemos que conversar de aquí a diciembre. Bueno, fue un agrado, Gonzalo, haberte visto, a ti también. Nos vemos el próximo lunes. Juan Antonio, te voy a cobrar la palabra para una próxima oportunidad. Te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas aceptado de estar con nuestros telepensantes hoy día en la tarde. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos más adelante. Chao, muchas gracias. chao. Adiós. Muy bien. Adiós. Saludos, Juan Antonio. Gusto de Adiós. verte. Gonzalo.